Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo ordinario que estamos empezando, podemos tener presente para nuestra meditación la enseñanza del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios que hoy se ha proclamado. Hermanos, cuando los visité, dice el apóstol, para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu. Y aquí es donde tal vez uno puede hoy hacer un primer momento de reflexión. Nuestro tiempo, decía San Pablo VI, no necesita maestros, sino testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Por eso la palabra del apóstol San Pablo que hemos tomado a propósito ilustra de qué manera hemos de procurar empezar este domingo y continuar viviendo nuestra semana a partir de la lógica del Evangelio. No tanta predicación vana o argumentación humana para convencer a los hombres de nuestro tiempo, sino por el contrario el testimonio, el vivir aquello que predicamos, de tal manera que el anuncio de Jesucristo sea creíble. Es esa la sabiduría que confunde a los hombres y vuelve necio cualquier planteo del mundo. Por eso el Señor, al formar a sus discípulos en el Evangelio que hemos escuchado, inmediatamente luego de proclamar las bienaventuranzas, les dirá: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. También nosotros tenemos que mirar con detenimiento la imagen de la cual se vale Cristo, este elemento tan necesario en la antigüedad para conservar los alimentos, que inclusive hasta el día de hoy es usado en muchísimos lugares y termina siendo esencial, porque no hay peor cosa que comer algo a lo cual le falta sal. Miremos con detenimiento lo que significa la sal. La sal preserva de la corrupción. Por eso allí donde el Evangelio es proclamado, la sal del Evangelio salva muchas veces una multitud de almas. La sal también es cierto que cuando cae en una herida, de repente hace que se experimente el ardor. Por eso cuando a veces se predica el Evangelio, aquel que ha estado viviendo mal y ha estado experimentando como consecuencias y frutos de su mal vivir heridas en su alma como en su cuerpo, a la primera predicación no aguanta. Pero es cierto que la sal también ayuda a conservar y a cicatrizar. Pensemos por el contrario, cómo la sal también tiene un testimonio muy valedero, recordándonos, por ejemplo, lo que le sucedió a la esposa de Lot, cuando huía de Sodoma y de Gomorra. El Señor había mandado que no mirara hacia atrás, por eso quedó convertida, como narra el libro del Génesis, en una estatua de sal. De tal manera que, por ejemplo, los judíos cuando se casaban, en uno de los comentarios a la Sagrada Escritura decían que el marido llevará una corona de azufre y de sal, como para recordar que el hombre que va a asumir un compromiso tan grande como puede ser la vida matrimonial no debe mirar su vida pasada, no debe volver a los vicios del pasado. Por eso allí donde los cristianos aparecen como sal del mundo, el mundo gana mucho, porque los cristianos son los que, por el testimonio de sus vidas y el anuncio del Evangelio,
podrán llevar el mensaje de salvación al mundo entero. El mundo no perecerá si los cristianos nos comportamos como tales, si somos sal. También dice el Evangelio que tenemos que ser luz, así lo proclama nuestro Señor, recordándonos de manera particular que la luz no hay que ocultarla y debe estar puesta en alto, como una ciudad en la cima de una montaña. Por eso también nosotros tenemos que darnos cuenta que si no vivimos virtuosamente, los vicios terminan haciendo que el mundo viva en tinieblas. La virtud se manifiesta siempre como luz. Por eso los más virtuosos, los santos, iluminan su época. Le pidamos en este domingo a Dios nuestro Señor que podamos también nosotros ser luz en nuestro tiempo. ¿De qué manera hemos de hacerlo? Recordemos la primera lectura, por ejemplo, compartiendo nuestro pan con el hambriento, albergando a los pobres sin techo, cubriendo al que veas desnudo, y de manera especial, sin desentendernos de los nuestros. En definitiva, atrevámonos esta semana a vivir en coherencia nuestra vida cristiana. Que tengas un feliz domingo. Que Dios te bendiga. Amén. A tus órdenes.